porque en lo profundo está la fuente de la vida. Porque cada día la palabra tiene algo nuevo que enseñarnos. Buscando en lo profundo, un estudio de las Escrituras para vivir en plenitud. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Dirige el pastor Guillermo Cifuentes del Ministerio Internacional Palabra y Vida. Jesús ahora envía una carta a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que, al igual que la iglesia de Esmirna, se mantuvo fiel al Señor. Por eso el Señor le dice, esto dice, mire lo primero como inicia la exposición de esta carta. Esto dice. Normalmente cuando se manda una carta, el destinatario, ¿cierto? ¿Está en qué parte? ¿Quién es el destinatario? La persona que la va a recibir, ¿verdad? Y quien la envía está al final. Pero note que aquí el Señor invierte. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primera cosa que quiero que veamos hoy. No podemos perder de vista. Vamos a ver 5 cosas que no podemos hacer. Número 1, no podemos perder de vista que el Señor es santo y verdadero. No podemos perder de vista eso. ¿Sabe? En el tiempo antiguo no se le decía Señor a todo el mundo. Hoy en día existe el Señor Pulido, el Señor Cifuentes, el Señor García, el Señor X, el Señor Y. Los hebreos antiguos no le decían Señor a nadie, únicamente a Dios. Porque para ellos Dios era el Señor. Y si en alguna ocasión tenían que llamar Señor a alguien, era porque su vida estaba rendida, eran esclavos de ese al que le decían Señor. En este nuevo tiempo nosotros hemos perdido la perspectiva de que el Jesús es el Señor, que es el santo y que es el verdadero, precisamente porque hoy en día se le dice Señor a cualquier persona. La palabra del Señor nos afirma que Él, el Señor, Jesucristo, es santo, que Él es verdadero y que no hay ninguno otro como Él. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 22 dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿O contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Mire esas 2 preguntas. ¿A quién has blasfemado y vituperado? ¿O contra quién has sido altivo? Y la respuesta es contra el Santo de Israel. A ver, ese evento que presenta ahí Segunda de Reyes es un evento donde se puede ver el orgullo y la habladuría de las personas en contra de un siervo. Pero este siervo dice, cuando ustedes hablan mal de mí, cuando ustedes dicen mal de mí, cuando ustedes se levantan en mi contra, no se están levantando contra mí. Están blasfemando y vituperando y levantándose contra el Santo de Israel, que es a quien yo represento. La cita, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 22. El Salmo capítulo 71, versículo 22, dice, asimismo yo
te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Note cómo la palabra nos lleva a confirmar que el Señor Jesús es santo y verdadero. Tú no puedes perder de vista eso, mi hermano, porque cuando tú pierdes de vista que el Señor es santo y verdadero, entonces empiezas a hacer cosas que no son agradables a Dios, porque sencillamente no estás reconociendo su soberanía y su majestad. Entonces, algo que no puedes hacer como hijo de Dios, como cristiano, es perder de vista la santidad del Señor. Marcos capítulo 1, versículo 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Note esta escritura que es muy importante, iglesia. ¿Qué es lo que pasaba allí? ¿Alguien se acuerda qué pasaba allí? Un hombre iba a ser liberado por el Señor de los demonios que lo atormentaban, ¿verdad? Había un hombre que estaba siendo atormentado por los demonios. Y los demonios, cuando vieron a Jesús, le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Nosotros sabemos quién es usted. Usted es el Santo de Dios. ¿No lo estremece a usted eso? Hasta el demonio reconoce quién es Jesús. El diablo reconoce quién es el Santo de Dios. El diablo tiembla cuando el Santo de Dios está ahí, porque él sabe frente a quién está. Pero muchas veces nosotros no reconocemos la grandeza de Dios y perdemos la capacidad de estremecernos cuando Él nos habla. ¿Saben por qué? Porque creemos que somos muy eruditos, que somos muy conocedores, que tenemos mucha sabiduría, que somos muy grandes, que tenemos de todo, y entonces ya no oímos ni siquiera la voz de Dios. ¿Alguien vino hoy? ¿Será que somos así, iglesia? Que nos volvemos tan orgullosos que ya no reconocemos la santidad del Señor. Que ya no temblamos delante de su presencia, porque es que yo ya tengo mucho conocimiento, yo ya tengo institutos bíblicos, yo ya tengo licenciaturas, doctorados en teología, yo llevo tantos años estudiando la Biblia, yo llevo tantos años aprendiendo en la iglesia, que para mí eso ya es conocido. Hay mucha gente que cuando escucha la palabra dice eso. Sí, ese mensaje yo lo he escuchado muchas veces. Pero cuando aprendemos a reconocer la soberanía de Dios, mi hermano, eso no tiene por qué pasar en tu vida. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es un reto. El que nos llamó es santo y nos llama también a que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Segunda cosa que no podemos hacer. No podemos desconocer que el Señor tiene la llave del poder y la autoridad. Esto sí que es bien importante, puesto que muchas veces nosotros creemos que nosotros tenemos la llave del poder y la autoridad. ¿Aló? ¿Sí será que es así o no?
¿Cuántas veces hemos orado por un enfermo? Hemos orado por un endemoniado. Hemos orado por una situación particular diciendo: yo te ordeno que salgas de ahí. Yo te ordeno que dejes en paz a este hombre o a esta mujer. Yo, con la autoridad que tengo, declaro, ¿cierto? O muchas veces cuando anhelamos algo, yo declaro, declaro que esto es mío. Porque la palabra dice que lo que pisare con la planta de mi pie será mío. Y así lo ordeno, y así lo declaro. Pero se nos olvida que toda orden, toda declaración, todo decreto debe ir acompañado del nombre de Jesús. Cuidado, iglesia, con andar declarando cosas de manera personal. Escúchenme, aún la palabra del Señor dice que todos los milagros que hizo, y en esto sé que muchos me van a bueno, por lo menos van a intentar crucificarme. ¿Sabía usted que Jesús no hizo ningún milagro? La palabra del Señor dice que todos los milagros que Él hizo y todas las manifestaciones que hizo fueron hechas por Dios. Porque Dios es el Todopoderoso. La misma palabra lo confirma. Ahora, si Él las cosas que hacía las hacía en el nombre de Dios, porque recuerde que Él siempre tenía presente el nombre de su Padre para hacer las cosas, ¿cuánto más nosotros debemos tener en cuenta el nombre de Jesús para poderlo hacer? Pero muchas veces nosotros desconocemos quién es el que realmente tiene la llave. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice: uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Es decir, que no hay poder ni autoridad en ningún otro que no sea Jesús. La llave, mi hermano, cuando habla allí de la llave de David, y usted se preguntará, ¿y cuál es esa llave de David? La llave de David es un símbolo de autoridad y de control. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús tiene toda autoridad y es Él quien tiene la llave que abre la puerta al cielo, es decir, la llave de la salvación. Solamente Él tiene la llave. He oído a mucha gente decir, ay, es que yo quiero traer a muchos a la salvación. Usted no puede traer a nadie a la salvación, mi hermano. Bájese de esa nube. Usted lo único que puede es predicarle la palabra, pero quien tiene la llave para abrir esa puerta es nuestro Señor. Tenemos que aprender a ser un poquito menos egocéntricos frente a la palabra, mi hermano. Todas estas características que estamos viendo aquí las tenía esa iglesia. Esa iglesia que se guardó para el Señor. Y dice la palabra que cuando el Señor abre, no hay quien pueda cerrar. Es decir, que la llave significa autoridad, ¿verdad? Control. Cuando usted tiene la llave de algo, usted tiene el control de eso. Por ejemplo, usted tiene la llave de su carro. Y cuando usted se baja, ¿usted qué hace? Cierra. Y cuando el ladrón viene, encuentra cerrado, no puede entrar. Porque usted tiene el control, usted tiene la llave. ¿Ah?
Cuando usted sale de su casa, usted cierra su puerta. Y usted tiene el control de su puerta. Nadie puede llegar a entrar allí, porque usted tiene la autoridad y el control sobre lo que usted selló. ¿Cuántos tienen caja fuerte en su casa? El que tiene caja fuerte tiene clave. Y cuando usted pone la clave, nadie puede ingresar allí a su caja fuerte. ¿Cierto? El Señor tiene el control y la autoridad, porque Él tiene la llave. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar porque nadie más tiene la llave. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir porque Él tiene la llave. Esto quiere decir que el Señor no tiene límite en su autoridad. El profeta ya en el Antiguo Testamento dice, Él no se cansa ni se agota. Él es omnipotente. ¿No le produce gozo eso? Que el Señor no se canse ni se agote. Entre otras, que no se canse de aguantarnos a nosotros. Y que no se agote de bendecirnos, de entregarnos su bendición. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 11 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Mire la seguridad del Señor. Yo he dicho y se hará. Yo lo pensé y se hará. Eso es autoridad, mi hermano. Y frente a esa autoridad es que nosotros estamos. Por eso no podemos perder de vista quién es el que domina, quién es el que manda, quién es el que tiene el control de nuestra vida. Amén. Enciende una luz para ver el camino. Continuamos sumergiéndonos en este fascinante tema para estar en sintonía con la vida. En sintonía con la vida. Tercera cosa. No podemos olvidar esto. La primera era, no podemos perder de vista que el Señor es santo y verdadero. La segunda, no podemos desconocer que el Señor tiene la llave del poder y la autoridad. Y número 3, no podemos olvidar esto. Si Dios decidió bendecirme, nadie lo podrá impedir. Mire al que está a su lado ahí. Dígale, si Dios decidió bendecirme, nadie lo podrá impedir. Y cuando dice nadie, es nadie, iglesia. Por eso es un error cuando usted llega y dice, ay, es que el enemigo me robó la bendición. Si Dios decidió bendecirlo a usted, ¿el enemigo le puede robar la bendición? No, no. Porque las cosas que Dios dice, incluso las que piensa, se hacen. Se hacen. El enemigo no le robó la bendición a usted. Quítese eso de la cabeza, iglesia. Nos han mal enseñado, nos han mal formado a lo largo de nuestra permanencia en la iglesia. A usted el enemigo no le roba la bendición. Y entonces, ¿cómo es que usted la pierde? Usted se la entrega. Él no se la roba, usted se la entrega. ¿Aló? Ay, ese culto estuvo tan bendecido. Ay, yo salí con una llenura, con una unción. Pero llegué a la casa, ¿cierto? Y encontré a Cherk allí sentado. El monstruo del pantano estaba sentado ahí en la casa. Y me robó la bendición. ¡Mentira! Mentira, usted se la entregó.
Usted se la entregó. Porque cuando usted recibe la bendición del Señor, tiene que agarrarse de ella, mi hermano, y no soltarla. Porque el único que se la puede quitar es el que tiene la llave. Así es que de lo que tiene que tener cuidado usted es de no entregarle la bendición suya al enemigo. ¡Aló! No le entregue a él lo que es suyo, porque el Señor decidió dárselo a usted. ¿A cuántos les ha pasado que han entregado su bendición? Cuando usted se deja provocar, cuando usted se deja tentar, cuando usted se deja llevar, cuando usted deja que las circunstancias lo dominen, está diciéndole: tome, aquí le doy lo que el Señor me había dado. ¿Ah? No permita eso, iglesia. No puede olvidar usted que si Dios decidió bendecirle, nadie le podrá arrebatar eso. Filadelfia fue una iglesia que sufrió persecución. Y muchos de sus miembros, escúcheme, fueron muertos. Fueron llevados a la muerte. Ellos fueron perseguidos fuertemente. Fueron llevados a la hoguera. Les fue arrebatado lo que tenían. Pero ellos, a pesar de todo eso, permanecieron firmes en el Señor. No solo por un día, ni por una semana, por varios siglos permanecieron firmes en el Señor. A pesar de la persecución. Por eso el Señor les hace una promesa que muestra la recompensa para aquel que permanece fiel. ¿Cuántos creen en esta mañana que ustedes van a ser recompensados? Ese amén me dice, o que usted no tiene ni idea de lo que yo estoy hablando, o que realmente está seguro de que usted ha permanecido fiel. Escúcheme esto. Muchas veces he preguntado, ¿usted está seguro que Dios lo va a recompensar? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. No, el Señor no lo recompensa a usted porque Él es fiel. Él es fiel independiente de cualquier cosa. El Señor lo recompensa a usted porque usted permanece fiel. Porque usted permanece fiel. Entonces, cuando usted responde amén, cuando yo digo, ¿usted cree que va a ser recompensado por el Señor? O usted no sabe de qué estoy hablando yo, o está seguro de que usted ha sido fiel. ¿Cuántos creen que van a ser recompensados por el Señor? Usted lo que tiene que tener es la seguridad de su fidelidad a Dios. Unos daticos históricos de esta iglesia, así por encimita. Los musulmanes invadieron esta región, donde estaba ubicada la iglesia de Filadelfia, allá por el año 1400 después de Cristo. Y en esa invasión desapareció esa iglesia. Esa iglesia fue borrada. Fue una de las iglesias de mayor permanencia, es decir, la que más largo tiempo logró aguantar la persecución. Estaba ubicada en una ciudad relativamente joven, fundada en el año 189 a.C. Esa ciudad fue sacudida por un fuerte terremoto en el año 17 después de Cristo, y este terremoto destruyó la ciudad. Y la reconstruyó Tiberio César. Recuerdan que hemos hablado ya de Tiberio César, ¿verdad? A quien le construyeron un monumento. Y después de la reconstrucción que hizo Tiberio César, esta ciudad dejó de llamarse Filadelfia. Probablemente por eso también la iglesia desaparece con el nombre de Filadelfia y empezó a llamarse Flavia. Empezó a llamarse Flavia. Esos son datos históricos ahí como para que usted los tenga. Entremos al cuarto punto. No podemos desconocer que Jesús sabe todo de nosotros. En alguna ocasión la maestra de escuela dominical le dijo a los niños, vamos a ir al parque.
y los voy a dejar libres en el parque para que ustedes hagan lo que quieran hacer. Así no sea bueno, háganlo. Y luego nos reunimos acá y miramos qué hizo cada uno. Y entonces se fueron los niños por el parque. Y el uno fue y se robó una flor. El otro fue y le pegó una patada al perro que estaba allí acostado. Cada uno hizo algo. Y cuando regresaron a la clase, entonces la maestra empezó a preguntarle a cada uno: cuéntame, ¿qué hiciste cuando yo no te estaba mirando? Yo me robé una flor, maestra, aquí la tengo. Maestra, ¿ustedes oyeron un perrito que chilló? Sí, es que yo le pegué una patada. Y así le fue preguntando a cada uno y cada uno le fue contestando. Y llegó al último niño y le dijo: ¿qué hiciste tú cuando yo no te estaba mirando? Y entonces dijo: maestra, yo no pude hacer nada. ¿Cómo así? Pero si todos hicieron algo, ¿tú por qué no lo hiciste si estabas autorizado? Maestra, yo no pude hacer nada porque yo sentía que alguien me estaba mirando. Y no pude hacer nada. Pero si todos estaban en otra cosa y yo no te estaba mirando. No sé, maestra. Yo sabía que tú no me estabas mirando. Yo sabía que los compañeritos no me estaban mirando. Pero cuando yo intentaba hacer algo malo, yo sentía que alguien me estaba mirando. No podemos desconocer, iglesia, que Jesús sabe todo de nosotros. Que Él nos está mirando. Por eso le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Yo sé en qué te la pasas. Yo sé en qué mantienes. Pregunta, iglesia: ¿qué conoce el Señor de ti? No, todo no. Respóndase usted mismo allá. ¿Qué conoce el Señor de usted? Mire al que está a su lado y pregúntele: ¿qué conoce el Señor de ti? Porque de Él no te puedes esconder. Él te está mirando y conoce tus obras. Esto es algo, mi querida iglesia, que debería preocuparnos profundamente, porque nada de lo que hacemos es oculto para Él. Podemos engañar al hombre, pero al Señor no. Alguna vez en la iglesia de Sopó les dije: mis queridos hermanos, esta semana me dediqué a un ejercicio. Contraté unos camarógrafos que los estuvieron siguiendo a ustedes y estuvieron grabando todas las cosas que ustedes hacían mientras no estaban en el servicio. ¿Cuántos en esta mañana autorizarían para que yo pase ese video aquí en la iglesia? Miren la cara que está haciendo Liliana. Muchos hicieron esa cara. Les dije: levanten la mano a los que autorizarían para que yo pase ese video aquí en la iglesia. Y sabe, muchos lo dudaron. Muchos lo dudaron. Porque muchas veces hacemos cosas que son vergüenza. No solo para nosotros, sino que ponen en vergüenza el título que llevamos de cristianos. No podemos desconocer eso, iglesia. El Señor conoce nuestras obras, sabe lo que hacemos. Y Él, un día, se parará frente a nosotros con su libro y nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho. ¡Wow! ¿Cómo te sientes tú para darle cuentas al Señor? De todo tendremos que dar cuentas. ¿O no dice eso la palabra? De todo tendremos que dar cuentas. Dejemos hasta ahí.
No ahondemos más porque eso es un terreno peligroso, eso es un terreno resbaloso. Número 5. No podemos pasar por alto la promesa del Señor. He aquí, le dice el Señor a Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Segunda iglesia a la que el Señor le dice que es una iglesia pequeña, que es una iglesia que tiene poca fuerza. La expresión poca fuerza, escúchame, no debe ser entendida como falta de poder de Dios. Porque muchos entienden eso como que era una iglesia que no tenía mucho poder. Pero escúchame, lo que dice realmente es que era una iglesia pequeña en número, pero que guardaba la palabra del Señor. Note usted esto, las dos iglesias a las que el Señor ha felicitado, a las que les ha dicho que guardan su palabra, a las que les ha dicho que viene una recompensa para ellos, eran unas iglesias pequeñas, a las que los demás los veían como iglesias sin poder. Porque hay gente que cuando viene a una iglesia así, sale diciendo, ay no, esa iglesia no hay nada ahí. ¿Cómo será que ni la calefacción sirve? Porque tienen calefacción, pero se sigue sintiendo el mismo frío. Ah, no, como tal, que allá sí eso es. Y cuando sale ponen la cámara de humo y aparece el predicador. Y cuando él levanta la mano, todo el mundo se cae. ¿Cierto? Es una iglesia que, si usted viera el trancón que se forma, allá sí hay llenura. Pero note que aquí en el Apocalipsis, las iglesias a las que el Señor, las dos iglesias a las que el Señor les dice, ustedes han guardado mi nombre, son iglesias pequeñas. Esto no quiere decir que en una iglesia grande no esté el poder de Dios o no se pueda guardar el nombre del Señor. Lo que quiere decir es que muchas veces la fama, el poder, el dinero, todas esas cosas distraen a la iglesia de lo que verdaderamente importa, que es guardarse para Dios. O les pasa lo que le pasó a los niños del ejemplo de la profesora. Ellos creen que nadie los está mirando. ¿O no le ha dicho a usted a alguien alguna vez, a mí me gusta más ese tipo de iglesias porque es que allá nadie lo conoce a uno? Porque es que allá nadie se da cuenta de lo que uno hace. Uno pasa desapercibido. Uno allá puede ser un cristiano 007. ¿Cierto? De incógnito. Pero en esas otras iglesias, todo el mundo lo está viendo a uno y todo el mundo lo conoce. ¿Sí? Y entonces como sienten esa seguridad que nadie los está viendo, se van en el camino del error. Eso es lo que pasa. No es que la iglesia sea mala, es que la postura que tiene la gente frente a esto es diferente. Note que a pesar de ser iglesias pequeñas, que a pesar de ser iglesias que no eran grandes en número, ni en economía, ni en nada de esas cosas, y a pesar de toda la presión que tenían porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo fuertemente cuestionados, no habían negado el nombre del Señor. Toma del agua que sacia al alma sedienta. A continuación, las conclusiones de esta nueva visita a lo profundo. Deuteronomio capítulo 28 no lo vamos a leer ahora, usted léalo en su casa. Allí está, es la ley, ¿cierto? El resumen de la ley, que también está allí en Éxodo 20, ¿cierto? Pero ahí en Deuteronomio capítulo 28 nos aclara qué es poner por obra los mandamientos del Señor, qué es guardarse para el Señor.
Y lo que dice Deuteronomio capítulo 28 básicamente es que guardarse para el Señor es poner por obra los mandamientos del Señor. Es decir, que no sea un simple conocimiento teológico, un simple conocimiento filosófico, sino que yo pueda aterrizar a mi corazón el conocimiento de la palabra del Señor y hacer lo que Él me manda. Job capítulo 23 versículo 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Es decir, estaré siempre atento a cumplir el mandamiento del Señor. Ahora la pregunta es, ¿en verdad Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Alguien vino esta mañana? ¿En verdad Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿O me quieres engañar a mí? ¿En verdad eres fiel al Señor y guardas sus mandamientos por encima de cualquier cosa? Esos amenes como que ¿le estás bajando el volumen ahí o algo? No. Porque cuando dice, el Señor es fiel, amén. ¿Y tú eres fiel al Señor? Amén. Como si le estuvieran bajando el volumen allá. ¿En verdad Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿En verdad eres fiel al Señor y guardas sus mandamientos por encima de cualquier cosa? Respóndeselo al Señor, porque Él sí sabe la verdad, yo no. He aquí, dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Eran judíos de raza, eran judíos de religión, eran judíos de cultura, mas espiritualmente no lo eran, porque habían rechazado a Jesús como Salvador. En Romanos, en el capítulo 2, versículo 28, Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Es decir, el apóstol Pablo dice, se necesita ser en el Espíritu. La verdadera entrega al Señor, iglesia, no es solo una muestra exterior o una actitud religiosa. El corazón es el que Dios mira y es el que nos comunica con Dios, y este debe ser el que se guarda puro para Él. El Señor le dice entonces a Filadelfia, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Te he amado por qué? Porque guardaste mi palabra. La promesa que el Señor le hace a la iglesia, yo te guardaré. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta promesa, escúchame iglesia, es para la iglesia fiel y verdadera. No es para todo el mundo, es para la iglesia fiel y verdadera, la que ha guardado la palabra del Señor. Dice que Él los guardaría el día de la prueba. La única iglesia que será guardada es esa iglesia fiel, esa iglesia verdadera. Será guardada el día de la prueba del mundo entero. Dice, esto indica, iglesia, que ese remanente fiel, ese remanente que ha permanecido en la palabra del Señor, que ha sido fiel al Señor, será librado de la gran tribulación. Es decir, que esa iglesia no pasará por la gran tribulación. Tenemos que hacer una diferencia grande entre los dos eventos que se van a presentar, que ya casi vamos a entrar allá, que son el rapto y la gran tribulación. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice, he aquí yo os doy un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mi amado hermano, respecto a esto hay 3 teorías. Una es la teoría pretribulacionista, la otra es la teoría tribulacionista y la otra es la teoría postribulacionista. Unos dicen que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. Y otros dicen que la iglesia será arrebatada después de la gran tribulación. Hoy no vamos a profundizar en ese tema. ¿Por qué? Porque ese es tema de 3 o 4 prédicas adelante. Cuando lleguemos allá, yo les voy a explicar con lujo de detalles por qué la iglesia verdadera, la iglesia fiel, la iglesia que se guarda para el Señor no va a estar en la gran tribulación. Es demostrable bíblicamente que no vamos a estar allí. Usted no se deje confundir. No se deje confundir. Dios le prometió a Filadelfia que la libraría ese día de la gran tribulación por haber permanecido fiel. No tendría sentido, si la iglesia permaneció fiel, que ahora el Señor le diga, ahora tiene que demostrarme, usted ya fue fiel, pero ahora tiene que demostrarme, ¿cierto?, que realmente sí, para yo poderlo premiar. No tiene sentido, iglesia. No tiene sentido, Dios no obra así. Si hay fidelidad en la iglesia, Dios dará la recompensa. ¿Cuál será la recompensa a la fidelidad? Es, yo te guardaré el día de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores del mundo. Escúcheme esto. ¿Usted se cuenta entre los moradores del mundo? ¿O usted está en el mundo pero ya no es del mundo? La prueba es para los moradores del mundo. Y el mundo no es el globo terráqueo, el mundo es una creación satánica. Y los que moran en el mundo, ellos sí serán probados. Ellos sí irán a la prueba, pero como usted ya no es ciudadano del mundo, sino ciudadano del reino, entonces ya usted no pasará por ahí. Pero tiene que ser. ¿Tiene que ser qué? Fiel. Guardar la palabra. Allí entonces el Señor les da un consejo, y ya con esto voy terminando. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos creen que tienen una corona incorruptible en el Señor? ¡Ay, Señor de los cielos! ¿Cuántos creen que tienen una corona incorruptible en el Señor? Sí, Señor, usted la puede tener. Si usted hoy tiene la seguridad de haber sido fiel, usted tiene esa corona. Y el Señor le dice, reténgalo. ¿Qué es un retén? ¿Qué es retén? No suelte, no lo ceda, reténgalo. Téngalo ahí durito, fuerte, que no se le vaya. Y le dice, retenga lo que tiene para que nadie tome su corona. Es decir, cuide, como dice el apóstol Pablo, cuide esa salvación tan preciosa que tiene. No se vuelva atrás, no se vuelva al mundo, no se vuelva a hacer lo que no corresponde. Cuide la corona que ya tiene. Y dentro de la promesa hay 2 cosas maravillosas. Dios le dice a su iglesia, esa iglesia fiel y verdadera, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una columna da estabilidad. Mírelas ahí, esas que están pintadas de gris son columnas. Y esas son las que le dan estabilidad a este edificio. Una columna da estabilidad, da permanencia, da firmeza. Esto nos indica que en el cielo nosotros estaremos paraditos allá, firmes, permanentes por la eternidad, dando estabilidad, firmes ahí en el Señor, porque dice, yo le haré columna. Es decir, sobre esas columnas, sobre esos que han sido fieles, sobre esos que han sido verdaderos, se levantará
el templo, le haré columna. Y dice, escribiré sobre él. ¿Sobre quién? Sobre mí. Diga, sobre mí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Esto, mi amado hermano, es un sello de permanencia. Cuando el Señor dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, está diciendo, yo lo sellaré, porque él estará eternamente conmigo, por siempre conmigo. Y cierra diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Conclusión de todo esto, mi hermano. Dios es fiel a su promesa. Dios ha prometido bendecirnos y guardarnos. Dios no falta a su palabra, pero hay algo que nos pide. ¿Y es qué? Fidelidad. Fidelidad. ¿Qué quiere decir fidelidad? A veces en pareja se dice, no, yo soy fiel. Pero es fiel porque no tiene otro. Pero cuando se reúne con las amigas a hablar del marido no es tan fiel que digamos. ¿Ah? La fidelidad puede ser a veces sí, a veces no. O cuando está orando, ¿es fiel? Ay, Señor, este marido que me diste, Señor. Señor, ¿te lo llevas o te lo envío, Señor? ¿Cierto? Eso es fidelidad. ¿Sabe que estamos confundidos con la fidelidad? Creemos que la fidelidad es a veces sí, a veces no. Y por eso mucho cristiano dice ser fiel al Señor porque viene puntualmente a las reuniones de la iglesia. Porque escucha fielmente el devocional de X o de Y. Porque está matriculado en un instituto bíblico. Dice, yo soy fiel. Porque diezma de la almendra y del comino, y dice, yo soy fiel. Pero eso es la fidelidad, ¿o cuál es la fidelidad que el Señor nos está pidiendo? Que seamos fieles a sus mandamientos, a sus ordenanzas, a sus decretos, a sus mandatos, a sus estatutos. Ay, pastor, ¿y dónde está todo eso? Aquí está. ¿Usted es fiel a los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Aló? ¿Usted guarda fielmente los 10 mandamientos? Si usted guarda fielmente los 10 mandamientos, déjeme decirle que ya está fallando. Porque no son 10, son 613 mandamientos que tiene la Biblia. 613. ¿Conoce usted los 613? Si no los conoce, ¿cómo va a ser fiel? Entonces usted necesita profundizar en la palabra. Usted necesita entregarse verdaderamente al Señor. Usted necesita dedicar tiempo al Señor. Usted necesita ir a lo que Él realmente quiere de usted. Esto no es una simple oración de fe. Hay gente que dice, ay, ya es salvo porque hizo una oración de fe. Cuidado, iglesia. Porque muchas veces la gente que pasa aquí al frente a repetir una oración no está haciendo una decisión de fe. Está pasando aquí al frente por compromiso, por pena, porque el que lo trajo a la iglesia empezó a codiarlo y el otro, para que no le saque el hígado, pues se pasa acá.
Pero mucha gente que pasa al frente a hacer oraciones de fe no tiene ni idea de por qué pasó ahí. Lo que el hombre necesita, lo que la sociedad de hoy necesita, es una decisión. Y esa decisión incluso la necesitan los miembros de la iglesia. Y es la decisión de ser fieles al Señor. Que cuando yo pregunte o alguien te pregunte, ¿tú eres fiel a Dios?, tú puedas tener la seguridad de que realmente estás haciendo lo que Él te pide. Que puedas, como esta iglesia, recibir esa palabra del Señor que diga: Armando, Liliana, Paola, Anita, Marta, Luisa, has guardado mi nombre. Has permanecido fiel. Por tanto, yo te haré columna en el templo de mi Padre y pondré sobre ti el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén. Esa es la promesa, iglesia. Pero toda promesa, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? Creo que son algo así como 34,000 promesas. Pero toda promesa está ligada a una condición. Toda, sin excepción. Está ligada a una condición. Esta promesa de que Él nos llevará a reinar con Él tiene una condición, una solita. Permanece fiel. Guarda mi nombre. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Porque en tu infinita bondad y en tu amor, Señor, nos adviertes para que no caigamos, Señor. Nos adviertes, Señor, para que realmente podamos guardar fielmente tu palabra. Tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces te fallamos. Que muchas veces hacemos cosas, Señor, que no propiamente hablan de la salvación que tú nos has entregado y de lo que has puesto en nuestra vida. Pero no queremos ser así, Señor. No queremos que el día que vengas por nosotros nos encuentres fallándote, nos encuentres haciendo lo que no corresponde, nos encuentres hablando mal de nuestra dignidad de cristianos, nos encuentres, Señor, dando un mal testimonio. Queremos, como esta iglesia de Filadelfia, Señor, permanecer fieles a ti. Guardar realmente tu nombre. Tenemos que hacer una diferencia grande entre los dos eventos que se van a presentar, que ya casi vamos a entrar allá, que son el rapto y la gran tribulación. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice: he aquí yo os doy un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mi amado hermano, respecto a esto hay tres teorías. Una es la teoría pretribulacionista, la otra es la teoría tribulacionista y la otra es la teoría postribulacionista. Unos dicen que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. Y otros dicen que la iglesia será arrebatada después de la gran tribulación. Hoy no vamos a profundizar en ese tema. ¿Por qué? Porque ese es tema de 3 o 4 prédicas adelante. Cuando lleguemos allá, yo les voy a explicar con lujo de detalles por qué la iglesia verdadera, la iglesia fiel, la iglesia que se guarda para el Señor no va a estar en la gran tribulación. Es demostrable bíblicamente que no vamos a estar allí. Usted no se deje confundir. No se deje confundir. Dios le prometió a Filadelfia que la libraría ese día.
de la gran tribulación por haber permanecido fiel. No tendría sentido, si la iglesia permaneció fiel, que ahora el Señor le diga, ahora tiene que demostrarme, usted ya fue fiel, pero ahora tiene que demostrarme, ¿cierto?, que realmente sí, para yo poderlo premiar. No tiene sentido, iglesia. No tiene sentido. Dios no obra así. Si hay fidelidad en la iglesia, Dios dará la recompensa. ¿Cuál será la recompensa a la fidelidad? Es: yo te guardaré el día de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores del mundo. Escúcheme esto. ¿Usted se cuenta entre los moradores del mundo? ¿O usted está en el mundo pero ya no es del mundo? La prueba es para los moradores del mundo. Y el mundo no es el globo terráqueo, el mundo es una creación satánica. Y los que moran en el mundo, ellos sí serán probados. Ellos sí irán a la prueba, pero como usted ya no es ciudadano del mundo, sino ciudadano del reino, entonces ya usted no pasará por ahí. Pero tiene que ser. ¿Tiene que ser qué? Fiel. Guardar la palabra. Allí entonces el Señor les da un consejo, ya con esto voy terminando. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos creen que tienen una corona incorruptible en el Señor? Ay, Señor de los cielos. ¿Cuántos creen que tienen una corona incorruptible en el Señor? Sí, Señor, usted la puede tener. Si usted hoy tiene la seguridad de haber sido fiel, usted tiene esa corona. Y el Señor le dice, reténgalo. ¿Qué es un retén? ¿Qué es retén? No suelte, no lo ceda, reténgalo. Téngalo ahí durito, fuerte, que no se le vaya. Y le dice, retenga lo que tiene para que nadie tome su corona. Es decir, cuide, como dice el apóstol Pablo, cuide esa salvación tan preciosa que tiene. No se vuelva atrás, no se vuelva al mundo, no se vuelva a hacer lo que no corresponde. Cuide la corona que ya tiene. Y dentro de la promesa hay dos cosas maravillosas. Dios le dice a su iglesia, a esa iglesia fiel y verdadera, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una columna da estabilidad. Mírelas ahí, esas que están pintadas de gris son columnas. Y esas son las que le dan estabilidad a este edificio. Una columna da estabilidad, da permanencia, da firmeza. Esto nos indica que en el cielo nosotros estaremos paraditos allá, firmes, permanentes por la eternidad, dando estabilidad, firmes ahí en el Señor, porque dice, yo le haré columna. Es decir, sobre esas columnas, sobre esos que han sido fieles, sobre esos que han sido verdaderos, se levantará el templo. Le haré columna. Y dice, escribiré sobre él. ¿Sobre quién? Sobre mí. Diga, sobre mí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Esto, mi amado hermano, es un sello de permanencia. Cuando el Señor dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, está diciendo, yo lo sellaré, porque él estará eternamente conmigo, por siempre conmigo. Y cierra diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Conclusión de todo esto, mi hermano. Dios es fiel a su promesa. Dios ha prometido bendecirnos y guardarnos. Dios no falta a su palabra, pero hay algo que nos pide.
¿Y es qué? Fidelidad. Fidelidad. ¿Qué quiere decir fidelidad? A veces en pareja se dice, no, yo soy fiel. Pero es fiel porque no tiene otro. Pero cuando se reúne con las amigas a hablar del marido no es tan fiel que digamos. ¿Ah? La fidelidad puede ser a veces sí, a veces no. O cuando está orando, ¿es fiel? Ay, Señor, este marido que me diste, Señor. Señor, ¿te lo llevas o te lo envío, Señor? ¿Cierto? Eso es fidelidad. ¿Sabe que estamos confundidos con la fidelidad? Creemos que la fidelidad es a veces sí, a veces no. Y por eso mucho cristiano dice ser fiel al Señor porque viene puntualmente a las reuniones de la iglesia. Porque escucha fielmente el devocional de X o de Y. Porque está matriculado en un instituto bíblico. Dice, yo soy fiel. Porque diezma de la almendra y del comino. Y dice, yo soy fiel. Pero eso es la fidelidad. ¿O cuál es la fidelidad que el Señor nos está pidiendo? Que seamos fieles a sus mandamientos, a sus ordenanzas, a sus decretos, a sus mandatos, a sus estatutos. Ay, pastor, ¿y dónde está todo eso? Aquí está. ¿Usted es fiel a los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Aló? ¿Usted guarda fielmente los 10 mandamientos? Si usted guarda fielmente los 10 mandamientos, déjeme decirle que ya está fallando. Porque no son 10, son 613 mandamientos que tiene la Biblia. 613. ¿Conoce usted los 613? Si no los conoce, ¿cómo va a ser fiel? Entonces usted necesita profundizar en la palabra. Usted necesita entregarse verdaderamente al Señor. Usted necesita dedicar tiempo al Señor. Usted necesita ir a lo que Él realmente quiere de usted. Esto no es una simple oración de fe. Hay gente que dice, ay, ya es salvo porque hizo una oración de fe. Cuidado, iglesia. Porque muchas veces la gente que pasa aquí al frente a repetir una oración no está haciendo una decisión de fe. Está pasando aquí al frente por compromiso, por pena. Porque el que lo trajo a la iglesia empezó a codiarlo y el otro, para que no le saque el hígado, pues se pasa acá. Pero mucha gente que pasa al frente a hacer oraciones de fe no tiene ni idea de por qué pasó ahí. Lo que el hombre necesita, lo que la sociedad de hoy necesita, es una decisión. Y esa decisión incluso la necesitan los miembros de la iglesia. Y es la decisión de ser fieles al Señor. Que cuando yo pregunte o alguien te pregunte, ¿tú eres fiel a Dios? Tú puedas tener la seguridad de que realmente estás haciendo lo que Él te pide. Que puedas, como esta iglesia, recibir esa palabra del Señor que diga, Armando, Liliana, Paola, Anita, Marta, Luisa, has guardado mi nombre. Has permanecido fiel. Por tanto, yo te haré columna en el templo de mi Padre y pondré sobre ti el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva
Jerusalén. Esa es la promesa, iglesia. Pero toda promesa, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? Creo que son algo así como 34,000 promesas. Pero toda promesa está ligada a una condición. Toda, sin excepción. Está ligada a una condición. Esta promesa de que Él nos llevará a reinar con Él tiene una condición, una solita. Permanece fiel, guarda mi nombre. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Porque en tu infinita bondad y en tu amor, Señor, nos adviertes para que no caigamos, Señor. Nos adviertes, Señor, para que realmente podamos guardar fielmente tu palabra. Tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces te fallamos. Que muchas veces hacemos cosas, Señor, que no propiamente hablan de la salvación que tú nos has entregado y de lo que has puesto en nuestra vida. Pero no queremos ser así, Señor. No queremos que el día que vengas por nosotros nos encuentres fallándote, nos encuentres haciendo lo que no corresponde, nos encuentres hablando mal de nuestra dignidad de cristianos, nos encuentres, Señor, dando un mal testimonio. Queremos, como esta iglesia de Filadelfia, Señor, permanecer fieles a ti, guardar realmente tu nombre. Volveremos a sumergirnos en una próxima ocasión. Si tienes comentarios o deseas ponerte en contacto con el pastor Guillermo Cifuentes, te invitamos a escribirnos al correo electrónico palabrayvidaic@hotmail.com, Facebook Palabra y Vida Iglesia Cristiana, Twitter @palabrayvidaic, Instagram Palabra y Vida IC, y síguenos en nuestro canal YouTube Palabra y Vida Radio.